En esta oportunidad estamos acá reunidos, convocados por la Oficina de Propiedad Intelectual, unidad de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, conocida por todos como OCIDE, para asistir a la disertación denominada Derecho de Autor en el ámbito universitario del magíster Jorge Córdoba Mesarina. Para hacer la presentación de esta conferencia, tiene la palabra el doctor Feliciano Ceballos Espinosa, jefe de la OCIDE. Adelante, doctor. Por favor. Gracias, Pilar. Patria, gracias. ¿Se escucha? ¿Me confirmas? Sí, se escucha, doctor. Se escucha. Muy bien. En primer lugar, quiero saludar. En la sala nos acompaña el doctor Walter Zambrano, decano de la Facultad de Oceanografía, Pesquería y Ciencias Alimentarias. Nos acompaña el doctor Rodolfo Paz Fernández, jefe de nuestra editorial universitaria, quien está acompañado del personal técnico y profesional de la editorial. Nos acompañan también la doctora, la ingeniera Jessica Vargas, nos acompaña también la doctora Miriam Castro y muchos profesores que los hemos invitado. Ellos están directamente en esta sala virtual, pero también tenemos nuestros seguidores y oyentes a través de las redes del Face, tanto del BRIN como de OCIDE. A todos ellos, docentes, estudiantes y público en general, muy buenas tardes. Tal como lo dijo la señora Pilar, hoy día nos encontramos en este evento que le hemos denominado Derecho de Autor en el ámbito universitario. Un tema muy importante porque está vinculado a las relaciones que deben existir entre el ámbito universitario, en este caso la casa universitaria, en este caso nuestra universidad, con sus profesores, con sus estudiantes, con sus investigadores, con sus inventores, quienes hacen creaciones intelectuales, quienes hacen investigaciones y tienen resultados o artículos científicos, quienes también escriben obras literarias, quienes también escriben textos universitarios, es decir, textos didácticos, quienes también escriben poesías, quienes también escriben obras de teatro. Entonces, nuestro expositor de hoy día seguramente nos va a conversar sobre todo este tipo de relaciones que se generan en el interior de la universidad. Nosotros anteriormente hemos hecho una fuerte actividad de sensibilización y promoción para la protección de los derechos de autor, dirigido a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a fin de que respeten los derechos de autor en todos los trabajos académicos, llámese monografías, llámese informes académicos, llámense tesis, llámense trabajos académicos, tanto para los alumnos del pregrado y para los alumnos del posgrado. Nosotros somos respetuosos de las normas y las leyes. Hay una norma para la protección de los derechos de autor y hay un castigo también a los quienes hacen el plagio. Por ello es que es importante conocer en el ámbito universitario todas estas relaciones que existen, que deben existir y cómo se pueden regular y cómo estarían regulándose. Actualmente tenemos algunas normas nosotros internas en la Oficina de Propiedad Intelectual, tenemos también normas internas en la editorial universitaria, también tenemos en la biblioteca, a través de un repositorio, y también tenemos sistemas de antiplagio. Todos estos temas seguramente caben dentro de algunas relaciones que debemos reconocer entre los profesores y el ámbito universitario. Entonces, con estas palabras y con un saludo cordial de bienvenida a todos los profesores, a las autoridades que nos acompañan, a todos los estudiantes, a todo el público que ha tenido
a bien ingresar a esta sala virtual, una bienvenida. Y a usted, maestro Jorge Alberto Córdoba Nezarina, un saludo y un agradecimiento previo por este desprendimiento que usted tiene para brindarnos un mensaje sobre este tema de los derechos de autor en el ámbito universitario. Gracias, Pilar. Puedes dar paso para que inicie su exposición el magíster Jorge Alberto. Adelante, el magíster Jorge. Al parecer, Pilar tiene problemas con su audio. Con la conexión. Muchas gracias, doctor Nancebay. Muy agradecido primero por la gentil invitación de la universidad, del Vicerrectorado de Investigación, de la Oficina Central de Innovación, Desarrollo y Emprendimiento, por permitirme llegar pues a ustedes, distinguidos docentes, estudiantes, profesores, autoridades de la universidad, público que nos acompaña, para compartir estos minutos, temas relacionados pues al derecho de autor en el ámbito académico, ¿no? Es muy importante lo que nos ha señalado el doctor en la introducción de esta charla, ¿no? Las acciones que viene llevando a cabo pues la universidad para cautelar el derecho de autor, ¿no? Y que se expresa en las normas internas que tiene la universidad y también en los sistemas que ha venido implementando para detectar pues infracciones al derecho de autor relacionadas con el plagio, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que, o que todas las entidades académicas deberían implementar, ¿no? Para pues cautelar el respeto al derecho de autor en nuestras aulas, en las aulas de aulas universitarias o de institutos o academias, en colegios en nuestro país. Vamos a empezar estos minutos, esta conversación, primero ubicando dónde está el derecho de autor, ¿no? El área del derecho de autor que nos ocupa y que nos va a ocupar pues en los próximos minutos dentro del universo que constituye la propiedad intelectual, ¿no? El derecho de autor forma parte del derecho de la propiedad intelectual. No sé si se ha podido compartir. Me parece que no. Sí, lo estamos viendo. Está viendo el cuadro, ¿no? O la introducción. Solo la introducción. Ya, voy a ver qué ha pasado acá. Un momentito, por favor. Listo. Debería aparecer. Ya. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, el área del derecho de autor forma parte de una rama mayor del derecho, que es el derecho de la propiedad intelectual, pues que se está compuesto no solamente de esta rama, sino también de otra área que es el derecho de la propiedad industrial. Y dentro de la propiedad industrial, pues están las invenciones, pues que son las invenciones o los modelos de utilidad, ¿no? Dentro del área de patentes. Nosotros vamos a enmarcarnos dentro del área de derecho de autor que está vinculado pues a la creación de obras, ya de obras artísticas, científicas y literarias,
¿no? Pero separando siempre esta área de otra área, como puede ser el área de las invenciones, ¿no? Ahora que estamos lamentablemente envueltos en esta pandemia, nosotros hemos escuchado pues hablar de las vacunas. De hecho ya está vacunada, ¿no? Gran parte de la población está vacunada. Las vacunas, por ejemplo, forman parte, o la protección de estas vacunas o de cualquier medicamento forma parte pues del área de invenciones, ¿no? Eso es un área también que conforma el derecho de la propiedad intelectual, pero que no es comprendida dentro del derecho de autor, que está relacionada con las obras, ¿no? Nosotros, en el tema que vamos a abordar en estos minutos, pues vamos a enfocarnos únicamente de esta área, aunque debemos reconocer que también hay una subárea dentro del área de derechos de autor, que son los derechos conexos y reconocidos, pues en los cuales se reconoce ciertas facultades a los artistas, a los productores fonográficos o a los organismos de radiodifusión, que tampoco vamos a abordar en esta presentación. Para empezar, entonces, señalando que esa es la ubicación del derecho del derecho de autor dentro del área de la propiedad intelectual, pues lo primero que hay que reconocer es qué protege el derecho de autor, ¿no? ¿Cuál es el objeto de protección del derecho de autor? Y ahí vamos a señalar que, como bien se señaló ya en la introducción de esta presentación por el doctor, pues existe una legislación en nuestro país que está destinada a la protección de los autores, ¿no? En la cual se establece que el objeto de protección del derecho de autor son las obras, ¿no? Las obras en los campos literario, artístico y también científico. La ley de derecho de autor ha señalado que una obra es toda creación intelectual, personal y original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. ¿Qué implica que sea una creación personal? Que solamente van a poder ser considerados creadores de obras y por lo tanto autores las personas naturales. Nosotros los seres humanos que creamos obras, ya sea por nuestra libre iniciativa o porque nos encontramos bajo una relación laboral o bajo un contrato. Toda la producción intelectual en estos campos artísticos y literario, pues va a tener entonces una protección por el derecho de autor, ¿no? Y los seres humanos van a ser considerados pues autores. No pueden ser autores entonces, pues las instituciones, no pueden ser autores las personas jurídicas, no pueden tener la categoría de autor las empresas, las asociaciones, incluso las universidades, las academias, los institutos no tienen la categoría de autor. Quienes tienen la categoría de autor son aquellos creadores, aquellas personas que trabajan para estas instituciones o que han sido contratadas por estas instituciones. Y el siguiente requisito que establece la ley para que sea protegido por el derecho de autor una creación es que sea original. ¿Qué significa que sea original? La ley de derecho de autor, no solamente en el Perú, sino también en otras partes del mundo, ha establecido que el requisito sine qua non para que una creación sea protegida por el derecho de autor es que la misma tenga que ser original. La originalidad está relacionada con la individualidad, con la impronta de la personalidad, con el desarrollo creativo que tiene una obra o una creación para que pueda ser objeto de protección por el derecho de autor. Vale decir, una producción intelectual que solamente sea una sucesión de hechos en los cuales el autor no ha podido plasmar su individualidad, o que sea un simple seguimiento de alguna metodología o de algunas indicaciones en las cuales no pueda plasmar su individualidad, pues no va a ser objeto de protección por el derecho de autor. Solamente va a ser protegido por el derecho de autor aquellas creaciones en las cuales el autor pueda plasmar cierto grado de la impronta, lo que la doctrina denomina la impronta de su personalidad.
Asimismo, no es necesario pues que una obra se encuentre fijada, sino que lo que dice la ley o lo que señala la ley es que ésta sea solamente susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse. Así pues, el universo de obras es bastante grande, ¿no? Tenemos desde las obras literarias, como pueden ser de carácter de ficción, como pueden ser las novelas, los cuentos, la poesía, la narrativa en general. Pueden ser también de naturaleza periodística o de investigación, como es la que sucede pues, con las revistas, ¿no? Puede ser de naturaleza incluso publicitaria, como sucede pues, en con algunos folletos de esa naturaleza, ¿no? Puede ser las presentaciones, las disertaciones, los congresos, las exposiciones en los seminarios, etcétera, están también protegidos por el derecho de autor como una obra literaria expresada en forma oral. Las clases que se dictan en las universidades, las clases que dictamos los profesores en los centros universitarios, en los institutos, en las academias, ¿no? En tanto hay una expresión ahí, una narrativa por parte del docente en forma oral, pues va a estar protegida por el derecho de autor. Y dentro de las clases también va a encontrarse protegida por el derecho de autor en cuanto tenga originalidad. Las presentaciones, por ejemplo, las presentaciones que se pueden realizar en PowerPoint o en cualquier otro dispositivo, va a encontrarse dentro del ámbito de protección por el derecho de autor si es que el profesor, en ese caso, ha desarrollado cierto ámbito y original. Incluso los sílabos pueden ser protegidos por el derecho de autor si cumplen con dicho requisito, ¿no? Los sílabos, los manuales de enseñanza que se entregan a los alumnos o que pueden entregarse a los alumnos o que el profesor desarrolla para que los alumnos puedan conocer su clase, puedan conocer los temas de la clase, pues va a encontrarse dentro del ámbito de protección por el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor protege las creaciones por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de su creación. No le interesa al derecho de autor que el mérito que pueda tener una obra, ni tampoco la finalidad para la cual ha sido creada la obra. Puede ser una finalidad netamente lúdica, de entretenimiento, como puede ser una novela, como puede ser una película, como puede ser una obra teatral, puede ser una creación de naturaleza comercial, como puede ser el folleto publicitario, académico, como pueden ser los seminarios o las clases, e incluso hay algunas producciones que, si bien es cierto, pues no cuentan con una originalidad como puede ser una novela, como es el caso de los software, también van a encontrarse protegidos por el derecho de autor. Los programadores, aquellas personas que desarrollan software, pues va a encontrarse estos programas de ordenador, estos software protegidos por el derecho de autor. Ni qué decir de las obras artísticas, de los murales, de las esculturas o de las obras musicales. En general, nosotros, no solamente dentro del ámbito académico, pues vivimos rodeados de obras. Vivimos rodeados de obras creadas por múltiples autores, pero también nos vamos dando cuenta que nosotros mismos somos creadores, ¿no? El profesor en el desarrollo de sus clases, los que trabajan en el ámbito administrativo, con los informes o con los escritos que desarrollen, y los mismos alumnos. Los alumnos también son autores respecto de los trabajos, de las monografías que entregan en los cursos, y ni qué decir de las tesis, ¿no? Las tesis son también objeto de protección por el derecho de autor, ¿no? Y respecto de estas tesis también hay que respetar, pues, los derechos que tienen, pues, los estudiantes. Ahora bien, es el autor entonces el que por la sola creación de las obras tiene pues un conjunto de facultades. Pero hay que distinguir dos términos: el autor, que es la persona natural que crea la obra, y el titular del derecho de autor. Y aquí me detengo un momento, ¿no? ¿Cuál es el objeto de ser del derecho de autor? ¿Por qué surge el derecho de autor? En realidad es bastante, se ha discutido mucho, incluso desde el ámbito del análisis económico,
si es que, pues, es viable la protección por el derecho de autor, ¿no? De las obras. Obras que se diferencian, pues, de los objetos físicos, o de la titularidad o de la propiedad que yo tengo sobre un objeto físico, ¿no? Entonces, lo que se ha señalado es que el derecho de autor en realidad encuentra su fundamento en que las personas puedan no solamente ser retribuidas respecto del uso que se haga de sus obras, sino también que se les fomente o que se incentive la creación de nuevas obras. En ese sentido, como vamos a ver más adelante, la legislación de derecho de autor, las legislaciones en general de derecho de autor, han otorgado a los creadores dos tipos de facultades, ¿no? Los derechos de orden moral, que son personalísimos, intransferibles, inalienables, irrenunciables por parte del autor, ¿no? Ligados a su personalidad, lo vamos a ver en unos minutos, y también derechos de contenido económico. Derechos respecto de los cuales las normas entienden que son aquellos tipos de facultades que van a permitir al autor, pues, poder lucrar con su obra, poder obtener ciertas ganancias con su obra, o simplemente la facultad, pues, de poder impedir que terceros utilicen sus obras. Estos derechos, estos tipos de facultades, son los conocidos como derechos patrimoniales o facultades de orden patrimonial. Estos derechos, los derechos patrimoniales que vamos a estudiar o que vamos a revisar también en esta pequeña charla, pues sí son libremente transferibles, ¿no? Sí, el autor puede desprenderse de ellos y puede otorgar estos derechos, pues, a terceras personas, ¿no? Tanto a personas jurídicas como a otras personas naturales. Por ejemplo, aquella persona, pues, aquel autor que crea su obra bajo una relación laboral, ¿no? Que ha sido contratado para crear la obra, los derechos patrimoniales, vamos a ver que existen algunos matices, pero la regla general es que sean transferidos a los empleadores, ¿no? Entonces, el empleador, aquella persona que contrató al autor para que cree una obra, va a ser ahora el titular del derecho de autor, ¿no? Entonces, ¿quién es el titular del derecho de autor? Es la persona natural o jurídica que tiene los derechos patrimoniales reconocidos en la legislación. ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales? El derecho de reproducción, el derecho de distribución, de distribuir la obra, la comunicación al público, la transformación, etc., ¿no? Ahora bien, algo que diferencia el derecho de autor de los derechos de propiedad industrial, donde están las invenciones, las patentes en general, como hemos visto al inicio, es que para que una obra se encuentre protegida por la legislación de derecho de autor, no es necesario que la misma se encuentre registrada. Si yo soy autor, si yo creo una obra, cualquiera que sea, la protección que me brinda la legislación va a surgir desde el mismo momento en que he creado esta obra. No tengo que registrarla en el INDECOTI, ya que tiene el área de registro de derecho de autor en nuestro país, ni tengo que cumplir ninguna formalidad. En nuestra legislación incluso hay una norma que presume autorías, ¿no? Que presume autorías. Así, el artículo 11 de la Ley de Derecho de Autor dice que para saber o para presumir quién es el autor de una determinada obra, basta ver el nombre o la firma que aparezca indicada, que aparezca en dicha obra, indicando que determinada creación es de este autor. Por ejemplo, si yo me encuentro con una obra y en la obra dice Mario Vargas Llosa, pues yo voy a presumir que esa obra literaria le pertenece a Mario Vargas Llosa, ¿ya? Y en ese sentido, él será quien esté facultado legalmente a explotar dicha obra, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, bueno, si entonces esto funciona así, el registro no tiene ningún sentido, el registrar las obras, ¿no? Porque hay personas que registran
sus obras ante el Indecopi. Bueno, es que una cosa es la publicación que puede hacer Mario Vargas Llosa, por ejemplo, de sus novelas, en las cuales pues hay mucha prensa, hay una editorial que lanza pues publicidad al mercado, y otra cosa pues son autores que recién empiezan, autores quizás no tan conocidos, autores que simplemente no tienen interés en difundir su obra en este momento. Entonces, el registro, si bien es cierto, es facultativo, sí es importante para aquellas empresas o por aquellos titulares de derechos de autor, pueden ser universidades, empresas, otro tipo de personas jurídicas, que inscriban su obra en el Indecopi para que obtengan una prueba. El registro en nuestro país no es constitutivo de derechos, pero sí te brinda una prueba de que tú eres el creador o de que tú eres el titular del derecho de autor, ¿no? Entonces, siendo ello así, el titular, como hemos señalado, el titular del derecho de autor es quien ejerce los derechos patrimoniales respecto de la obra. Lo que podemos señalar entonces como primera conclusión es que existen dos tipos de titularidad o dos clases de titularidad. La titularidad originaria y la titularidad derivada. Cuando nace una obra, el que va a tener la titularidad originaria respecto de esta obra es el autor, ¿no? El autor, al momento en que crea una obra, va a ser autor y titular de la obra, ¿no? Sin embargo, por diversos motivos, sea que esta obra haya sido creada bajo una relación laboral, sea que le hayan encargado la obra, o sea que posteriormente viene una persona y compra los derechos o adquiere los derechos sobre la obra, cuando el autor fallece, por ejemplo, o cuando existe alguna norma legal que así lo disponga, pues el autor se va a desprender de esa titularidad con la cual nació junto con su obra, esta titularidad que nació junto con su obra, y va a entregarle esta titularidad a un tercero, ¿no? Este tercero va a ostentar la categoría, va a tener la titularidad derivada respecto de la obra. La titularidad derivada entonces surge por circunstancias distintas de la creación, sea porque ha sido cedido por el autor, sea porque existe un mandato legal o una presunción legal, o sea porque es el heredero del autor. Toda aquella persona, entonces, persona natural o jurídica, que ostente derechos patrimoniales, ¿ya? Y no haya creado la obra, va a ser considerado, pues, titular derivado de la obra, ¿no? Va a ser considerado titular derivado de la obra. Ahora bien, la obra puede ser creada, existen algunas también características peculiares respecto de la titularidad de las obras. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las obras son creadas por dos o más personas? ¿No? Que es bastante usual en el ámbito académico o incluso en el ámbito laboral. Cuando la obra es creada por dos o más personas en una unión de inspiración, cuando tienen una inspiración común, ¿no? Se van a denominar a estas obras en colaboración. Por ejemplo, yo quiero escribir un artículo, ¿no? Un artículo de mi especialidad, y lo voy a realizar con un colega o con uno o con dos colegas y vamos a lanzar este artículo, pues, o vamos a publicar este artículo, pues, a través de una revista de la universidad, ¿ya? Esta es una obra en colaboración. Y en respecto de las obras en colaboración, se entienden que las tres personas o las dos personas que han realizado, que han intervenido en la obra, pueden ser más, pues van a compartir los derechos, ¿ya? Respecto de esta obra, ¿ya? Van a ser conjuntamente titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre la obra y deben ejercer sus derechos de común acuerdo. Por ejemplo, volviendo al caso del artículo, puede darse el caso, ¿no? Que mi colega ahora quiere, pues, que este artículo sea incluido en una revista del extranjero y yo no quiero, ¿no? En ese caso, no se va a poder explotar la obra por más que sea el deseo de la persona que realizó conmigo la obra en colaboración, ¿ya? Tiene que existir entonces un común acuerdo entre las partes.
¿no? Salvo que se trate de obras que puedan ser divisibles. Obviamente, si son obras literarias, si es un artículo, pues ahí no va a poder existir, no va a poder ser divisible porque es una obra de carácter, una obra muy corta, respecto de la cual pues no se va a poder explotar pues, en forma separada. Pero ¿qué pasa si hemos creado un libro en el que cada cual ha escrito un capítulo, ¿no? Ahí sí hay una división, ¿no? Ahí sí hay una división. Esta obra puede ser divisible por capítulos. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, el coautor o la persona que trabajó conmigo, mi colega, pues puede explotar la obra por su lado y yo puedo explotar mi contribución por mi lado. O cuando se trate de géneros distintos, como por ejemplo acá pongo en la diapositiva pues a dos músicos, como si fueron los Beatles en su momento, los creadores de las obras de los Beatles, pues ellos crearon muchas obras en conjunto, pero en unos casos uno aportó la música y el otro pues la diapositiva. Entonces ahí sí había obras divisibles. Ahora bien, cuando se trata de creaciones de dos o más personas, ¿ya? No siempre se dan las obras en colaboración. Existen también supuestos de obras colectivas. ¿Cuál es la naturaleza de una obra colectiva? Una obra colectiva es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica. Existen también supuestos. O sea, hay una persona que puede ser una empresa o puede ser una persona natural que convoca a los demás coautores. Ya, como en este caso, este señor convoca a los demás coautores, ya, a quienes van a crear la obra, a quienes van a tener el aspecto pues creativo, y como él ha tenido la iniciativa, él realiza la coordinación con los coautores, ya, él realiza la coordinación con los coautores, y finalmente asume la responsabilidad respecto de la obra, se va a presumir, la ley acá existe una presunción, que estos coautores han cedido al coordinador, ya han cedido al coordinador los derechos patrimoniales respecto de la obra. ¿Ya? ¿Cuándo se da esto? Cuando hay una persona que ostenta el grado de coordinador, ¿no? Es una persona que dirige a un conjunto de autores respecto de la obra. Otro tipo de casos en donde también hay algunas presunciones respecto de la titularidad es cuando la obra se crea bajo una relación laboral o por encargo, ¿no? Que es algo que nos sucede muchas veces a nosotros. Nosotros estamos bajo una relación laboral porque trabajamos para una determinada empresa, trabajamos para una determinada persona jurídica, ¿no? Y en el marco de nuestro trabajo nosotros creamos obras. O no, si no hay una relación laboral, pues viene alguien y nos encarga realizar una determinada obra. Por ejemplo, viene alguna persona y nos encarga realizar una consultoría, ¿no? Una consultoría, o en el caso de los abogados, pues el que podamos llevar pues un informe, por ejemplo, para ser presentado en un caso que tenga pues la empresa que nos va a contratar. En este caso, pues lo que prima es lo que está establecido en el contrato. Ahora, muchas empresas, muchas personas jurídicas, pues han visto la importancia de tener cláusulas de propiedad intelectual en el contrato. Entonces, la titularidad respecto de los derechos patrimoniales se va a ejercer respecto de lo que se haya señalado en el contrato de trabajo. Existen dos excepciones: las obras audiovisuales y los programas de ordenador o software. Tanto en el caso de las obras audiovisuales, como pueden ser las películas, las novelas, incluso la publicidad televisiva, por ejemplo, y en los software, ahí sí se va a presumir, o la ley va a presumir, que se le ha cedido los derechos a quien te contrató y a quien te encargó realizar una determinada obra. Pero
Pero en el caso de las demás obras que se creen bajo una relación laboral o por encargo, va a primar lo que dice el contrato. Pero muchas veces este contrato o no tiene cláusula de propiedad intelectual o no tiene, la cláusula de propiedad intelectual no es clara, ¿ya? No es clara respecto de qué derechos están cediendo y si la cesión es en forma exclusiva o no. La ley de derecho de autor, nuestra ley de derecho de autor es, creo que como no podía ser de otra forma, bastante pro autora. Sus normas son pro autor, pro creador, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de derechos de autor? Si es que el contrato de trabajo, si es que el acuerdo que llegaste con la persona que te está encargando una obra, por ejemplo, una consultoría, un escrito, lo que fuere, ¿no? No tiene una cláusula de propiedad intelectual, simplemente no existe el contrato, ya porque lo acordé de palabra, lo acordé por un correo electrónico, etcétera, ¿ya? La ley dice que si no existe si no hemos fijado absolutamente nada, primero va a existir una cesión, sí, de la titularidad, pero en forma no exclusiva. ¿Qué significa en forma no exclusiva? Que vamos a compartir la titularidad respecto de la obra, tanto la persona que me contrató, que puede ser mi empleador, que puede ser un comitente o un cliente, ¿no? Tanto esa persona como la persona del autor. Como mi persona, si es que yo soy el autor, ¿ya? Entonces, eso implica que si el empleador va a tener que siempre ponerse en contacto con el autor para, por ejemplo, transferir la obra a otra persona. Es por eso que aquellas empresas que tienen ya una asesoría legal un poco más extendida, pues dicen, no, en tu contrato tienes que poner que la cesión es en forma exclusiva. ¿Por qué? Porque si está expresamente establecido que la cesión es en forma exclusiva, pues se va a, la empresa que te está contratando va a poder explotar la obra prescindiendo para siempre ya del autor. Y segundo, si no he captado, si no he puesto absolutamente nada en el contrato, se va a entender que no le estoy cediendo a la empresa o a mi empleador o a quien me está contratando todos los derechos, sino solamente aquellos derechos, ¿ya?, que sean necesarios para el cumplimiento del fin del contrato por parte de la empresa que me están contratando al momento de la época de creación. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de obra de una empresa que en su momento iba a vender los productos porque no tenía página web, ¿no? Vender mis obras porque no tenía página web o porque no tenía esa posibilidad de hacer pues lo que ahora es usual, que se puedan distribuir, digitalizar las obras para ser descargadas a través de internet, lo que sucede con muchas editoriales, lo que se ha acentuado en el caso de esta pandemia, pues no lo va a poder hacer porque cuando se suscribió el contrato, pues en esa época solamente se podía realizar la explotación en forma presencial, ¿no? En forma física. Ahora bien, no solamente se transfieren no solamente se transfieren los derechos patrimoniales, pues, por un contrato de trabajo, sino que puede haber una cesión entre vivos. Por ejemplo, yo he creado un software, tengo mi empresa, es más, en la cual explote mi software y viene una empresa más grande, que vamos a poner que sea Microsoft, por citar alguna. Y me dice, oye, yo quiero tu software para que yo lo pueda explotar, ¿no? Lo que ha pasado con WhatsApp, lo que ha pasado con Instagram, que han sido comprados pues por otras empresas muchísimo más grandes. ¿Está bien? En este caso, puedo ceder mis derechos respecto de la obra que no le he creado bajo una relación laboral, pero siempre tengo que señalar qué derechos pues estoy cediendo, ¿no? Cuánto es el tiempo que dura la sesión y cuál es el ámbito territorial. ¿Ya? Son tres aspectos que yo tengo que tener presente. ¿Qué derechos estoy cediendo? ¿Cuánto tiempo los estoy cediendo? Y
respecto de qué territorio estoy cediendo. Puede ser que sea en Perú, puede ser que sea a nivel sudamericano, a nivel americano, a nivel mundial, ¿ya? Entonces, si no he señalado estos tres aspectos en el contrato, porque siempre es importante un contrato y la recomendación es que siempre se celebre un contrato, no tiene que ser pues un contrato súper elaborado, pero al menos que tenga cláusulas de derecho de autor bastante claras, ¿no? Entonces, muchas veces no existe este contrato, o muchas veces la cláusula de derecho de autor no es tan buena, por lo que la ley también se ha puesto en este supuesto. Y ha dicho, bueno, si dos personas van a realizar un contrato de cesión de obra, ya un contrato de cesión de obra, si no pactan el ámbito territorial, se va a tener como tal, pues, el país de su otorgamiento. Vale decir, si yo celebro un contrato con una empresa acá en el Perú en el cual estoy cediendo mis obras, una empresa o cualquier otra persona, y no he puesto en qué países se va a explotar mi obra, la ley señala que solamente se va a entender la cesión acá en el Perú. ¿Ya? Quiere decir que esa empresa no va a poder explotar mi obra en otro país. Y viceversa, si he celebrado un contrato con una empresa en Brasil, se va a entender, la ley peruana va a entender que solamente tiene autorización para ese territorio y no para Perú. Y si no pacto la forma de explotación, o sea, si digo en términos generales que estoy cediendo mis derechos, pero no digo qué derechos estoy cediendo, la ley señala que solo se puede explotar la obra en la modalidad que se deduzca necesariamente del propio contrato, ¿ya? Y sea indispensable para cumplir la finalidad de este. O sea, la ley dice, no voy a entender que has cedido todos los derechos, sino solamente aquellos necesarios o aquellos derechos que necesitaba la persona que adquirió dichos derechos, ¿no? El cesionario. Entonces, estos son aspectos que hay que tener claros porque nos dan, pues, un marco de lo que se debe considerar cuando existen contratos de derechos de autor. Ahora bien, ya hemos visto que este es el escenario de las cesiones y de derechos patrimoniales y de titularidad sobre las obras. Pero es importante conocer cuál es el contenido del derecho de autor, ¿no? Respecto de qué derechos puedo yo transar o qué derechos puedo yo transferir y qué derechos no. Como señalé al principio, el derecho de autor está compuesto de dos grandes grupos de facultades. Una de orden moral y otra de orden patrimonial. Las facultades de orden moral son aquellas que se encuentran ligadas a la personalidad del autor o a la persona del autor. Y por ende, el autor, así sea su voluntad, no va a poder deshacerse de estas facultades. Es más, siempre los terceros van a tener que respetar estas facultades, así hayan llegado a un acuerdo con el autor. En cambio, los derechos patrimoniales sí contienen un conjunto de facultades respecto de las cuales el autor puede desprenderse. Generalmente a cambio de una suma de dinero o de cualquier otro beneficio. ¿Cuáles son entonces las características de los derechos morales que estamos viendo acá? Primero, que son perpetuos, especialmente el derecho de paternidad y el derecho de integridad. Vale decir, así el autor haya fallecido, así haya pasado muchísimo tiempo desde dicho fallecimiento, mientras exista la obra, van a existir los derechos morales de paternidad e integridad respecto de este autor. Son inalienables porque no pueden ser transferidos, no pueden deshacerse, no se puede deshacer el autor de estos derechos. Son inembargables porque no tienen contenido económico, a diferencia de los derechos patrimoniales, que sí tienen dicho contenido y por lo tanto, incluso respecto de los derechos patrimoniales, yo puedo plantear medidas cautelares, ¿no? Imagínense un banco al cual un autor musical famoso le debe mucho dinero,
pues el banco va a plantear una medida cautelar respecto de las regalías, respecto del derecho de comunicación al público. Son irrenunciables porque, como ya señalamos, el autor no puede renunciar a estos derechos morales. Y son imprescriptibles porque así yo haya asumido, por ejemplo, la paternidad, la autoría de una obra ajena y hayan pasado muchísimos años, nunca voy a adquirir esa obra por prescripción, ¿no? Lo que sí sucede, por ejemplo, con un bien mueble o inmueble, ¿no? Si alguien entra a una casa, vive como propietario por 10 años, ¿no? Pagando todos los servicios y que los reconozcan como tal los vecinos, pues puede pedir ese bien como propiedad suya, ¿no? En cambio, en los derechos morales jamás va a suceder eso. ¿Qué derechos hay? ¿Qué derechos patrimoniales? ¿Cuáles son los derechos patrimoniales más importantes y que se deben respetar sobre todo en el ámbito académico? El derecho de paternidad, en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque el autor tiene el derecho a ser reconocido siempre como tal, determinando que la obra lleve las indicaciones correspondientes y debe resolver si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo. Por ejemplo, a veces nosotros salimos a la calle y encontramos este anuncio, ¿no? Que dice tesis, planes de negocios, no te hago todos los trabajos. Esto que puede ser transado incluso con nosotros, más allá del tema ético que involucra, es una afectación al derecho de autor. ¿Por qué? Porque esa persona que hace el trabajo por otra persona, así haya recibido dinero, así hayan llegado a un acuerdo, pues no va a poder, va a poder transferir y ese acuerdo va a ser totalmente ilícito, no solamente por el engaño que va a realizar pues el estudiante, sino porque se está infringiendo el derecho de paternidad, ¿no? Lo más grave del derecho de paternidad, la afectación más grave del derecho a paternidad sin duda lo constituye el plagio. Y el plagio es que no solamente no reconozco al autor ajeno, sino que voy a, ¿cómo se llama?, hacerme pasar como este autor. Y acá hay que tener bastante cuidado, porque muchas veces se comete plagio sin dolo, o sea, sin tener la intención de plagiar. Hay que seguir entonces las normas claras de citación, ¿no? De cómo voy a citar. ¿Por qué? Porque si yo fundo la obra ajena en mi obra, ya sea copiándolo textualmente o parafraseándola, estoy atribuyéndome indirectamente la autoría de esa obra. No basta poner la indicación del autor ajeno en la bibliografía. Tiene que indicarse dentro del texto, siguiendo incluso las normas APA, por ejemplo, las normas u otro tipo de normas, ¿no? Tiene que diferenciarse el texto ajeno de mi texto. ¿Ya? Entonces, cuando no señalo el autor o cuando plagio o cuando indico el verdadero nombre del autor, por ejemplo, si es que esta es una obra divulgada bajo seudónimo en forma anónima, estoy infringiendo el derecho de paternidad. El derecho de integridad. El derecho de integridad, por este derecho, el autor tiene, incluso frente al adquirente del objeto material que contiene su obra, ya, o sea, de el empleador incluso o de cualquier otra persona, la facultad de oponerse a toda deformación, modificación, mutilación, alteración o destrucción de su obra. ¿Ya? O sea, las obras, el propósito de esta norma es que la obra llegue al público tal cual la creó el autor y que solamente pueda modificar su obra el autor. Ninguna otra persona más va a poder modificar esta obra. No sé si es que ustedes recuerdan, hace unos años hubo un tema de derecho de autor vinculado con la Municipalidad de Lima, porque una gestión dispuso que pues en ciertas murales, en ciertos muros del centro de Lima, pues se pinten murales, ¿no? Se creen obras artísticas. Posteriormente, pues la municipalidad borró estos murales, con lo cual pues la municipalidad fue sancionada por infracción al derecho de integridad. Dentro de los derechos patrimoniales, ¿no? Dentro de los derechos patrimoniales está estos derechos, pues bajo estos derechos, el autor goza, ya no es como los derechos morales, bajo los derechos patrimoniales sí puede haber una renuncia de estos,
ya puede haber una renuncia o una transferencia de estos por parte del autor, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces dentro de los derechos morales? Primero, que son derechos independientes entre sí. Cada derecho está sujeto a una autorización. Cada derecho está sujeta a una autorización, ¿ya? Cada forma de explotación de la obra está sujeta a una autorización. Yo puedo dar autorizaciones para determinados usos y puedo denegar o reservarme la autorización respecto de otros usos, ¿ya? Como siguiente característica, no están sujetos a números clausus. Quiere decir que existen tantos derechos patrimoniales como formas de explotación de la obra existan. Asimismo, como ya hemos visto, en el contrato yo puedo delimitar el ámbito espacial y temporal de la cesión. Puedo determinar en qué territorio vas a explotar mis derechos patrimoniales, cesión o licencia, o también por cuánto tiempo lo vas a explotar. La explotación de las obras para el autor no conoce más excepciones que las establecidas en la ley. Vamos a ver en unos momentos que existen excepciones al derecho de autor. El derecho de autor no es un derecho absoluto. Existen ciertas excepciones que están establecidas en la ley, ¿no? Para que se pueda tener acceso a la obra con una finalidad educativa, con una finalidad cultural o para ejercer mi derecho a la libertad de expresión. Y finalmente, se presume que la cesión o licencia de los derechos patrimoniales sea efectuado a título oneroso. ¿Qué derechos patrimoniales? ¿Cuáles son los derechos patrimoniales más importantes? Por ejemplo, el derecho de reproducción. En virtud del derecho de reproducción, ¿ya? En virtud del derecho de reproducción, el autor tiene la facultad de autorizar o de oponerse a que terceros, el autor o el titular, que terceros realicen la fijación o la obtención de copias de su obra, ya sea de forma permanente o temporal, ¿no? Por ejemplo, la fijación por imprenta, ya que es una forma en la cual estoy realizando un acto de reproducción, tiene que ser necesariamente autorizada por el titular, ya sea por imprenta o a través de soportes, incluso soportes digitales, ¿no? Y la obtención de copias, las fotocopiadoras, por ejemplo, o lo que sucede pues con la instalación o con la obtención de copias digitales pues en algunos centros. Todos estos actos requieren de la autorización del titular del derecho de autor. Otro derecho que es el derecho en boga ahora que estamos con las clases virtuales, es el derecho de comunicación al público. ¿En qué consiste el derecho de comunicación al público? En hacer accesible la obra a varias personas, a una o más personas, ¿ya? Para que éstas puedan verificar la obra sin que exista una distribución física de ejemplares. Lo que pasa en el Internet. Si cuelgo una obra en el Internet, si la pongo, por ejemplo, si pongo una obra literaria en Scribd, en la red social Scribd, lo que estoy realizando es un acto de comunicación al público de dicha obra. Para realizar cualquier acto de explotación de la obra en el Internet, requiero de la autorización del titular del derecho de autor. Que dicho sea de paso, esta autorización tiene que ser expresa y escrita. No existen autorizaciones para nuestra ley señaladas en forma verbal. ¿Qué otro derecho hay? ¿Qué otro derecho existe dentro de los derechos patrimoniales? El derecho de distribución. El derecho de distribución comprende, ahora sí, la puesta a disposición del público de ejemplares. Voy con mi libro, por ejemplo, y lo entrego a los alumnos. Voy con un libro que está, la ley no permite la fotocopia total del libro, y entrego el físico a los alumnos o permito que los alumnos tengan acceso al físico de la obra, ¿no? Mediante la venta, canje, permuta o incluso a través de un regalo, ¿ya?
Esto es un derecho que requiere también de la autorización del titular. El derecho de transformación. El derecho de transformación no es usual en el ámbito académico, salvo en el caso de las traducciones. Las traducciones sí son usuales en el ámbito académico, incluso se publican traducciones, pero para realizar las traducciones se requiere también de la respectiva autorización del titular del derecho de autor. Otra forma de transformación son las adaptaciones. Por ejemplo, tengo una obra literaria y la quiero llevar al cine, la quiero llevar a una serie. Voy a tener que contar con la autorización del titular del derecho de autor. ¿Cuánto duran los derechos patrimoniales? El derecho patrimonial dura toda la vida del autor más 70 años contados después de su fallecimiento. ¿Ya? O sea, para que una obra entre al dominio público, tienen que pasar 70 años después de la muerte del autor, ¿no? Cuando son obras en colaboración, se cuenta desde la muerte del último coautor. En las obras anónimas o seudónimas, 70 años desde su divulgación, porque no conozco quién es el autor. Ahora bien, el derecho de autor no es un derecho absoluto, ¿no? La regla general, como hemos visto, es que siempre voy a tener que pedir una autorización al titular o voy a tener que obtener una cesión del derecho de autor a mi favor. Pero, sin embargo, las normas han señalado que existen determinados usos que, puestos en la balanza con derechos tales como el acceso a la cultura, a la educación o al derecho a la libertad de expresión, pues van a primar estos últimos y se va a permitir el uso de las obras. Por ejemplo, ¿qué excepciones resultan aplicables al ámbito académico? Por ejemplo, en el ámbito académico se me permite, con fines exclusivamente didácticos, siempre y cuando sea únicamente el personal y los estudiantes de la institución, la comunicación pública de las obras. Por ejemplo, en una clase de cine resulta pues indispensable pues que se cuente pues con la posibilidad de ver películas y analizarlas. Pero sobre todo, ahora que estamos en un ambiente en el cual pues no tenemos la posibilidad todavía de ir a las aulas universitarias, pues los alumnos y alumnas van a tener la posibilidad de acceder a los materiales, por ejemplo, para ser evaluados a través de el Internet, ¿no? Les dejo lecturas, escaneo ciertos artículos o ciertas obras y ellos van a tener la posibilidad pues de leerlas. Esta posibilidad, esta facultad que tenemos no es porque a nosotros los profesores simplemente hayamos decidido saltarnos el derecho de autor, sino que está establecido en la ley. Y la ley nos da ciertos requisitos, nos dice solamente puede entrar el personal de la universidad y los estudiantes, ¿no? Pueden tener acceso a esas obras. Y no debe existir un fin lucrativo. ¿Qué otro tipo de, de excepciones hay? Por ejemplo, los alumnos, lo cual resulta obvio también, pueden tomar nota de nuestras clases, ¿no? La ley señala que pueden tomar notas de nuestras clases, pueden recoger esto, pero lo que no pueden hacer es divulgarlas, ¿no? Por ejemplo, ese acto, pues, de transcribir los cuadernos y después pasarlos como fotocopias, pues, en realidad, la ley de derecho de autor ha dicho un momentito, tú sí puedes copiarlo, pero lo que no puedes hacer es distribuirlos, divulgarlos, pues y menos aún en colecciones, ¿no? Ahora que estamos en las nuevas tecnologías del WhatsApp, etcétera, lo que se ha verificado también es que muchas veces las clases son grabadas y son distribuidas a través del WhatsApp o a través de cualquier red, ¿no? Incluso redes sociales. Hecho que no solamente afecta pues al profesor, sino que afecta su derecho de autor, ¿no? Vinculado al derecho de comunicación al público, la posibilidad que yo tengo pues de hacer llegar las separatas y todo a mis alumnos para que puedan estudiarlas o realizar un examen, pues yo puedo digitalizarlas, ¿no? Puedo digitalizarlas. ¿Pero qué puedo digitalizar? Artículos, discursos, frases, poemas o breves extractos de obras, ¿ya?
hay que tener bastante cuidado con esto. No se puede copiar, de acuerdo a la ley de derecho de autor, el íntegro de un libro, sino breves extractos de obras, justamente para que se desarrolle el examen o para que se lleve a cabo, pues, la sesión de aprendizaje. ¿No? Lo que sí puedo desarrollar es el íntegro de obras de carácter plástico o fotográfico, ¿no? Lo que no puedo hacer es realizar obtener algún lucro de estas obras, ¿no? Ahora, si yo quiero utilizarlo para mi uso personal, si no estoy dentro de un ambiente de clase, un ambiente ya académico propiamente dicho, puedo también realizar la copia de breves fragmentos de obras o de obras agotadas a través de su fotocopia, ¿ya? Breves fragmentos, tampoco el libro completo. Con lo que realizan las bibliotecas, ¿no? El préstamo público, eso también está autorizado por la Ley de Derecho de Autor, ¿no? Las bibliotecas, esto también para si es que hay alguna persona acá que esté en el ámbito de las bibliotecas sí pueden realizar la copia o la reproducción de una obra, ¿no? ¿Ya? Siempre y cuando esta copia sea para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización. Muchas veces las bibliotecas prestan los originales, deben prestar los originales, y estos pues o al alumno le roban, o al alumno, pues, lamentablemente pues, la inseguridad ciudadana es bastante fuerte en nuestra ciudad, o simplemente se pierde o se inutiliza. Yo tengo la posibilidad como biblioteca de tener una copia de respaldo. Lo que no podría hacer es prestar tanto el original como la copia, ¿no? La copia tiene que quedar guardada por si acaso sucede esto, ¿no? Por si acaso sucede este hecho, ¿no? Y lo que es usual en el caso también del ámbito académico es la excepción de cita, ¿no? Yo puedo realizar citas de obras, ¿no? De obras lícitamente divulgadas con la obligación siempre de indicar el nombre del autor y la fuente, ¿ya? ¿Tengo que indicar el nombre del autor y la fuente? ¿Dónde? ¿En la bibliografía? No, ya lo hemos dicho. Las citas siempre tienen que acompañar al texto. Tiene que existir una clara diferencia entre el texto que estoy utilizando a título de cita y el texto propio. No puedo mezclar el texto ajeno con el mío a efecto de que el público que acceda a mi obra, pues, asuma que yo soy el autor del íntegro. Muchas personas ponen la referencia, pues, al final en la bibliografía y se olvidan, pues, del cuerpo del texto y terminan cometiendo plagio involuntariamente, ¿no? Como bien señaló el doctor al inicio de esta exposición o de este evento, pues existen normas que sancionan justamente las infracciones al derecho de autor, si es que yo no he tenido pues la diligencia debida, y esta responsabilidad siempre es objetiva. Por ejemplo, el INDECOPI no va a analizar pues si tú has actuado con culpa, sino que siempre va a ver si es que ha habido una infracción, ¿no? Y te va a sancionar por ello, independientemente si tú has tenido voluntad o no de realizar el acto infractorio. Finalmente, ya para terminar, me voy a dedicar brevemente al contrato de edición, ¿no? El contrato de edición, entiendo que hay personas dedicadas pues acá al área de edición de libros en la universidad, pues el contrato de edición es una figura que está regulada en la Ley de Derecho de Autor, ¿no? En la cual, pues, los autores ceden a alguien llamado editor, a una persona llamada editor, pues el derecho de publicar, que son sus derechos patrimoniales, el derecho de publicar, de distribuir y de divulgar la obra por propia cuenta y riesgo en las condiciones pactadas, ¿no? Yo le estoy entregando este derecho que tengo yo, autor, al editor bajo ciertas condiciones para que pueda realizar la explotación de la obra a cambio, pues, puede ser, pues, de regalías pagadas bajo en ciertas oportunidades, ¿no? Cuando yo voy a realizar un contrato de edición con un autor, tengo que tener claro siempre la identificación del autor, del editor y de la obra. Esto debe estar en el contrato. Si la obra es inédita o no,
ya vale decir que si ha sido publicada antes o no, básico, lo que les he señalado también al inicio, y siempre se debe colocar en todo tipo de contratos de derecho de autor, el ámbito territorial del contrato, ¿no? Hacia dónde, dónde se va a explotar la obra, si es acá en el Perú, si es en Sudamérica, si es en toda América, si es en todo el mundo, ¿no? El idioma en el que ha de publicarse la obra, si es solamente en español o si se permite al editor, pues, el traducir la obra, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en pandemia, muchos editores han visto la posibilidad de vender sus obras en otros países, de vender las obras en otros países, e incluso países que no, de habla no española, ¿no? Si le estoy cediendo solamente a ese editor y no a otro, por lo cuanto si es un derecho de exclusiva, cuántas ediciones estoy autorizando al editor, si es una, si es dos, si es tres, y el plazo, cuánto plazo le estoy dando al editor para que pueda editar mi obra, ¿no? Hay otro tipo de también consideraciones que se deben tener, por ejemplo, cuántos ejemplares estoy reservando al autor, a la crítica, a la promoción de la obra, ¿no? ¿Cuánto le estoy pagando al autor? Tema importantísimo para los creadores, o si es a título gratuito, que también puede darse, ¿no? El plazo que se le da al autor para que entregue la obra al editor, esto ya para salvaguardando el derecho del editor, qué calidad debe tener la edición y cómo va a fijar el precio el editor, el precio de las ediciones en el mercado, ¿no? Entonces, derivado de esto, el editor va a tener las siguientes obligaciones. La obligación de publicar la obra en la forma pactada, ¿ya? El editor no puede introducirle ninguna modificación al autor, a la obra. ¿Por qué? Porque estaría vulnerando el derecho de integridad del autor, ¿no? Igual, el autor va a tener que dar la aprobación a la tirada de las obras, va a tener que cumplir el contrato, el editor, ¿no? De respecto del plazo y las condiciones estipuladas, y lo más importante para el autor, quizá, va a tener que satisfacer la remuneración convenida. Esta remuneración puede ser proporcional, de acuerdo pues a los ejemplares vendidos, a los ingresos, o fija, ¿no? Ya las partes van a acordar pues cuánto es lo que le corresponde. Finalmente, el editor va a ser quien va a representar procesalmente al autor. Si es que si es que se realiza cualquier infracción al derecho de autor, ¿no? Ya sea porque se está reproduciendo, ya sea porque se está digitalizando y poniendo a disposición del público la obra en alguna plataforma. En el caso de las obras literarias, generalmente es en Script, ¿no? O en otra plataforma similar. Quien va a accionar en nombre del autor es el editor, ¿no? Para la defensa y la gestión de los derechos patrimoniales de ambos. Con este breve repaso al mundo del derecho de autor dentro del tiempo entre el breve tiempo que tenemos, pues voy a dar por finalizada la exposición acá, pues y quedo pues a las preguntas que tengan a bien pues realizar y compartir con nosotros para complementar pues esta exposición. Muchas gracias por su atención y quedo pues a su entera disposición. Señora Pilar, si tuviera alguna pregunta anotada, Sí, doctor. pídelo a partir de Patrick. Sí, ¿alguna pregunta de los concurrentes? Iba a ser ¿Quisieran por hacer el una pregunta? Chat, por el chat. Por el chat. No encuentras. Creo que no hay. Perfecto. Me fui un momento de la otra computadora, ya estoy por acá. Discúlpenme. No, está bien. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí hay una pregunta. Sí, díctalo, Patrick, díctalo. Sí. Bueno, es del doctor José Antonio Urquizo. Dice, en relación a los trabajos de investigación, ¿cuál es el impacto del Registro Nacional de Trabajos de Investigación RENATI o los repositorios institucionales en relación a la propiedad intelectual? A ver, vamos a
vamos a tener claro un concepto, ¿no? O sea, el registro, como les señalé, el registro del derecho de autor, pues no es obligatorio. Ya, no está, pues, el registro, pues, no tengo la obligación de registrar ante la autoridad administrativa de derecho de autor, en este caso el Indecopi, pero necesito medios de prueba, ¿ya? Necesito medios de prueba, ¿ya? Necesito medios de prueba respecto de que yo soy el autor, ¿ya? Que yo soy el autor o que existe un grupo de creadores. Entonces, si la obra ha sido publicada, si la obra está en algún tipo, en algún repositorio, sobre todo los trabajos de investigación están en un repositorio, en una, sí, básicamente ahí, o en algún otro tipo de ámbito, ¿ya? Lo importante ahí es que me van a reconocer como autor, me van a reconocer como creador. Y este hecho es importante porque yo voy a poder reclamar, ¿ya? Yo voy a poder reclamar cualquier vulneración al derecho, a mi derecho de autor que se genere que se genere simplemente señalando que mi obra, que yo estoy acreditando que soy el autor porque mi obra se encuentra en un repositorio, ¿ya? No lo he registrado, pero mi obra ya ha sido publicada o mi obra se encuentra en determinado repositorio. Por lo tanto, me va a servir como una prueba válida para acreditar mi autoría. Gracias, Magíster. Tenemos otras 2 preguntas más, no sé si tiene el tiempo todavía para responderla. Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, este es de la doctora Miriam Corina Castro. La persona a quien invitamos a realizar el prólogo y o introducción de nuestro libro, ¿puede asumirse algún derecho de autoría? A ver, hay que diferenciar el prólogo de la introducción. Ya, el prólogo generalmente es ejercido por una persona que va a presentar la obra. Y como va a presentar la obra, se entiende que quien prologa una obra, obviamente no es el autor de la obra, o no ha formado parte de la autoría de la obra, ¿ya? Porque es un tercero que va a presentar la obra. La introducción a la obra, en la cual se detalla la obra, en la cual incluso se dan ciertos conceptos que van a encontrarse dentro de la obra, sí forma parte de la obra. Sí forma parte de la obra. Entonces, si hay una tercera persona que ha hecho la introducción a la obra, ¿ya? Entonces esta persona sí va a ser considerada coautora, porque es lo que cualquier lector entiende, ¿ya? Ahora, si es que yo detallo claramente que la introducción la hizo determinada persona y no el resto de la obra no, el resto de la obra le pertenece a otras personas, pues entonces ahí su derecho de autor se va a limitar solamente a la parte introductiva de la obra, ¿ya? No a toda la obra en su conjunto, ¿ya? Con lo cual, pues, bastaría que simplemente, si es que esta persona que sí va a tener una coautoría, digamos, bastaría simplemente retirar la parte introductoria si es que no se llega o si es que entorpece, pues, la normal explotación de la creación. Ahora, sí hay que tener en cuenta, y esto sí es muy importante, basta que yo haya escrito 2, 3, 4 líneas o un párrafo de la obra para que a mí se me considere coautor, ¿no? Para que a mí se me considere coautor de la obra. No es necesario, pues, que yo sea el creador de varios párrafos o de la mitad o de gran porcentaje de la obra, ¿no? De hecho, hay casos en los cuales, pues, ha habido personas que han escrito simplemente algunas líneas y ya son consideradas coautoras de la obra. Muchas gracias, Magíster. Hay unas 2 últimas preguntas. ¿Los derechos de autor protegen la propiedad de las diapositivas o PPT? De ser así, ¿por qué algunas instituciones piden de que se les hagan entrega en forma obligatoria? Bueno, depende de si tiene el PPT originalidad,
¿ya? Generalmente los PPTs o los PowerPoint, en el sentido de que no tienen mucha originalidad, pues porque digamos que los PPT son básicamente para dar ideas fuerza a la clase, no tienen pues una vocación de, digamos, de una vocación pues de desarrollo mayor de la obra, sino te va a servir de guía de la clase o guía para los alumnos, etcétera, pero no te va a permitir un desarrollo mayor, como sí te puede permitir el desarrollo, pues un manual, ¿no? Un manual del curso, ¿no? En donde obviamente pues sí hay un desarrollo intelectual más grande. En el caso de los PPT, si es que tienen esta originalidad, si es que logran tener esta originalidad, pues entonces sí va a encontrarse dentro del ámbito de protección por el derecho de autor. Ahora, ¿por qué algunas instituciones piden que se les haga entrega de forma obligada? Pues depende del contrato, ¿no? O sea, acordémonos que en el caso de las obras, en el caso de las obras creadas bajo una relación laboral o por encargo, ¿no? La titularidad también va a ser, sea en forma exclusiva o no exclusiva, de quien me contrató. Si yo he creado un PPT para el desarrollo de una clase con una determinada institución académica y esto es una obra, ¿no? Y mi contrato dice que voy a tener que la titularidad exclusiva va a recaer pues en la institución académica que me contrató, pues se creó esto bajo esa relación laboral. Entonces, ahí sí la institución académica tiene el derecho a decirte, oye, yo voy a ser la titular, por lo tanto, respetando siempre tu derecho de paternidad, porque hay otras instituciones que no lo respetan, ¿no? Tienes que hacerme entrega de este material, ¿no? Lo mismo pasa con los sílabos, ¿ah? Hay un caso de hace algunos años en el Indecopi en donde se sancionó a una profesora por haber plagiado un sílabo de una colega, ¿ya? El sílabo pertenecía a la universidad, eso no había duda, porque estaba dentro había sido creado bajo un contrato de trabajo, pero no puedo, eso no implica pues que venga otra profesora y otro profesor y sobre las partes originales del sílabo, porque el sílabo también tiene muy poco espacio para la originalidad, pues ponga su nombre, ¿no? Entonces, fue sancionado por el Indecopi, es un caso bastante interesante. Muchas gracias, Magíster. Y Sí. creo que nos quedamos ya con, bueno, hay otra. He visto una de propiedad, ¿no? Bueno, es un tema que no es de derecho de autor, lo veo bastante interesante. Los inquilinos no pueden pedir la prescripción, ¿ya? Así que quédese tranquilo, los inquilinos no pueden pedir la prescripción. Estoy hablando de supuestos en donde se trata de un predio abandonado, en donde entra pues una persona, y eso está regulado por el Código Civil, ¿no? Ahora, sí, muy bien. Bueno, doctor, dígame. Sí. Patrice, no sé si una última pregunta ya para ir concluyendo, y le pedimos también alguna indicación de Pilar, qué es lo que tiene pendiente, y ya para cerrar. Ok, correcto. Entonces creo que una última pregunta de una persona que no haya preguntado anteriormente. ¿Qué implicancias tiene para una persona compartir en sus redes sociales digitales las transmisiones en vivo de las actividades académicas que organizan las universidades? A ver, esto es una pregunta interesante, ¿no? O sea, digamos que en el caso de las actividades académicas, de los seminarios, de todos los eventos, como hemos visto, pues estos están sujetos al derecho de autor, porque hay una autoría. De hecho, muchas veces se publican después las ponencias, ¿no? Entonces, las transmisiones a veces tienen que ser coordinadas o tienen que ser acordadas o tienen que ser al menos consultadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso hay una coordinación previa, ¿no? Y eso me parece excelente, una buena práctica. Pero yo, por ejemplo, me he encontrado en algunas situaciones en donde estaba dando una ponencia y resulta que justamente esto se transmitía pues, en internet y todo eso, lo cual yo no tengo ningún problema, la mayoría de ponentes tampoco, pero supongo que hay algunos otros ponentes que preferirían pues que esto no suceda. Y ahí pueden señalar pues justamente normas de derecho de autor, ¿no?
pueden invocar normas de derecho de autor, porque la transmisión implica el derecho de comunicación pública, implica la comunicación pública de la ponencia. Entonces, implicancias desde el punto de vista de derecho de autor sí tiene, que es algo que ya está generalizado, que la situación también nos permite ahora sí hacer que esto llegue pues, a mayor número de personas. Eso sí sucede, ¿no? Eso no podemos taparnos tampoco los ojos, pero sí tiene relación con derecho de autor. Muchas gracias, Magíster. Le paso a la señora Pilar o al doctor Feliciano. Sí, gracias, Patrick. Ya, Pilar, también gracias por tu apoyo. Permítame algunas palabras ya de agradecimiento a Jorge por esta magnífica ponencia que nos ha brindado y nosotros habíamos omitido por alguna descoordinación interna mencionar, y permítame hacerlo, Jorge Córdoba es especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia. Él es abogado y magíster de la PUC, especialista por la Universidad de Castilla de la Mancha, también especialista en propiedad industrial por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, y asesor en temas de propiedad intelectual en instituciones públicas y privadas. Unas infinitas gracias, Jorge. Te expreso las palabras de nuestro vicerrector, también de agradecimiento por esta exposición. Y también quiero representar todas las voces de nuestros profesores, de nuestros investigadores, y especialmente las autoridades vinculadas tanto a la biblioteca como a la editorial universitaria, y también para todos los profesores que estamos vinculados con nuestras clases. Las últimas características que nos has mencionado, que es muy importante, los contratos de edición, los tipos de excepciones en el ámbito universitario, que es importante, que lo hemos visto, y también hemos visto pues todos los derechos de paternidad, los derechos de integridad que nos has explicado con mucha expresión. Eso para nosotros como trabajadores, docentes y estudiantes de la universidad es fundamental e importante para seguir en este trabajo. Con estas palabras te expreso nuevamente el agradecimiento de toda la comunidad universitaria villarrealina, Jorge, en especial de nuestro vicerrector, y será hasta otra oportunidad que te tengamos en esta casa de estudios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos pues, por la gentil invitación y por permitirme llegar pues, a toda la comunidad. Gracias. Gracias, Héctor. Y también muchas gracias a todos nuestros profesores, estudiantes que nos han acompañado en esta sala. También hay que respetar sus tiempos. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad.